Nos quedan algunos puntos para analizar del libro de Éxodo en esta semana, porque lo último que llegamos a ver es cómo Israel sale con mano extendida, con poder, con gloria de Egipto, y comienzan todo un camino hacia la tierra prometida, en principio a cumplir la palabra que Dios le había hablado a Moisés. Dios le había dicho a Moisés en respuesta a su primer interrogante: ¿cómo conoceré que vos estás? Y Dios le había dicho: la primera señal que vas a tener es que me servirán en este monte, en Horeb. Entonces Israel sale de Egipto con poder, camino hacia Horeb, monte de Dios, hacia el lugar donde Dios se le había aparecido allí a Moisés, llamándolo en su momento. Y salen caminando en capítulo 13 de Egipto con todas las riquezas que le habían sacado de Egipto después de haber visto su poder. Y lo primero que Dios le dice en el capítulo 13 es: voy a consagrarme en todos los primogénitos. Lo cual era importante porque los primogénitos habían sido salvados por Dios de una manera milagrosa en Egipto, y Dios le estaba diciendo: bueno, ahora los primogénitos van a ser míos. Yo voy a ser el dueño de todos los primogénitos, de una manera de decir: yo soy el dueño de Israel, ustedes han sido consagrados en esa salvación que yo hice, de haberlos salvado de la muerte en Egipto. Significa que ahora ustedes me pertenecen como pueblo mío. Un lugar que después lo iba a ocupar los levitas, lo vamos a ver cuando veamos algo del libro de los libros de la ley. Y allí Dios le empieza a dar algunas instrucciones, y a partir del versículo 17 del capítulo 13 les comenta la palabra algo extraordinario que comenzó a suceder, que es la columna de nube y de fuego. Dice la palabra de Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. El camino de la tierra de los filisteos era el camino más aconsejable, era el camino más corto, era un camino rápido que no pasaba por Horeb, era un camino muy rápido que si le hubiese llegado a la tierra prometida en cuestión de pocos días. Pero los filisteos eran una nación adiestrada para la guerra, que fue enemigo del pueblo de Dios durante muchísimos años, como podemos ver, por ejemplo, a David peleando contra los filisteos, historias que no son conocidas. Pero Israel no estaba preparado en ningún sentido para enfrentarse a una guerra de tamaña envergadura, y Dios lo llevó por otro camino, por el camino del desierto. Y ese camino del desierto por el cual Dios lo llevó fue un camino extraño. De hecho, conforme surge de la palabra, ese camino aparentemente a ojos de un observador común era un camino de un pueblo que estaba desorientado, de un pueblo que había salido al tuntún sin saber hacia dónde iba, ni saber hacia dónde iba a caminar. Y Dios estaba detrás de todo esto. Y esto fue importante porque Dios tenía que trabajar con este pueblo. Dios ya los había librado de manera extraordinaria de Egipto. Pero ahora, una vez alejados de Egipto, la pregunta es: ¿cómo ellos iban a vivir esta circunstancia? Y allí, capítulo 14... el mismo capítulo 13 nos cuenta que Dios se les manifestó de una manera gloriosa, poniéndole una columna de nube y de fuego. Aparentemente era una sola columna, de un lado nube y de otro lado fuego, columnas que les manifestaban la gloria de Dios acompañándoles. Dios se iba a poner al frente de la marcha y les iba a decir: yo voy siguiéndoles y mostrándoles el camino. La columna de nube los iba a proteger del sol del desierto, y el fuego los iba a proteger del frío que por las noches inunda el desierto. Pero en el capítulo 14, ahí ya sí, habla Jehová a Moisés, dice: tomen este camino. Y versículo 4: yo endureceré el corazón de Faraón. Ya el corazón de Faraón ya estaba endurecido, deja ir al pueblo de Dios, y luego empieza a decir: no puede ser que yo haya dejado ir al pueblo. Y claro, cuando ya el problema no lo tiene más y tiene otros problemas, dice: yo quiero vengarme de lo que los israelitas me hicieron. Y sale a perseguirlos con una intención de destruirlos, ya no de que vuelvan a trabajar. Y cuando Faraón entiende que el pueblo de Dios está perdido, no sabe qué hacer, sale a perseguirlos y los encuentra ahí frente al Mar Rojo. Y claro,
El pueblo de Dios, si no estaba preparado para pelear con los filisteos, mucho menos estaba preparado para pelear contra Faraón. Y noten cómo se da la palabra de Dios. Versículo 5, fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Ahí está, en otras palabras, que estaba desorientado. Versículo 8, endureció Jehová el corazón. Fíjense cómo Dios está atrás de todo esto, incluso hasta las últimas circunstancias, endureciendo el corazón de Faraón para exponer al pueblo de Dios a una prueba más de su poder. Israel podría haber elegido otro camino, ya estaba libre de Faraón, incluso si hubiesen tomado algún otro camino, quizás hubiesen cruzado el Mar Rojo y Faraón no los hubiese perseguido, pero Dios tiene planes extraños. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, los egipcios lo siguieron, versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, fíjense, una cosa es clamarle a Dios, pedirle a Dios, Señor, ayuda. Y otra cosa es lo que el pueblo le dice a Moisés, que le dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Y la murmuración de los israelitas vuelve a aparecer. La habíamos olvidado de allí después de la primera encuentro de Moisés con Faraón, pero aquí la murmuración empieza, aparece por segunda vez. Y le dicen, ¿por qué no había sepulcros en Egipto? O sea, ellos en su corazón seguían vinculados a Egipto. Y Moisés responde, versículo 13, no teman, estén firmes, vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que habéis visto, nunca más vosotros los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés se presenta delante del pueblo de Dios expresándole su confianza. Moisés no duda delante del pueblo. Moisés le dice, Jehová va a pelear con usted. Él tiene seguridad de que Dios está detrás de todo esto. No tiene revelación quizás. No sabe cómo lo va a hacer. Pero delante del pueblo Moisés honra a Dios. Y después, una vez que honró a Dios delante del pueblo, se presenta delante de Dios y le dice, Señor, ¿por qué me pones a mí? Y le empieza a expresar su dolor. No están las palabras en la Biblia, pero de alguna manera fue así. Y Jehová le contesta a Moisés de una manera muy extraordinaria. Y le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Interesante lo que le dice, porque son los hijos de Israel, son los hijos de la promesa. Y le dice Moisés, ya no es que le está diciendo no clames a mí, no ores a mí, sino le dice, ahora, bárbaro la oración. Pero no es tiempo de orar, Moisés, es tiempo de marchar. Es tiempo de avanzar por sobre el Mar Rojo. Es tiempo de poner las manos allí y cruzar el Mar Rojo. Y Dios va a hacer un milagro. No es tiempo para que des vuelta, Moisés. No es tiempo para que estés pidiendo a ver qué hacer, Moisés. Tenés que marchar. Interesante porque es también una enseñanza para nosotros. En determinado momento hay que hacer las cosas. No nos podemos pasar la vida buscando a ver cuándo se dan las situaciones perfectas. Eclesiastés los dice bien claro. El que mira al cielo no va a sembrar. Cuando hay que sembrar, hay que sembrar. Alza tu vara. Bueno, pone la vara adelante y Dios hace milagros que ya los conocemos y suceden cosas extraordinarias. El mar se abre. Claro que uno puede entender de que allí había cosas, el viento que soplara, una cosa así, o que el momento exacto. Y hay explicaciones científicas como ustedes los han visto. Pero que haya explicaciones científicas no va en contra del poder de Dios. Dios lo hace en un momento extraordinario. Y en determinado momento deja reta los carros, le saca las ruedas. Hace que los egipcios no puedan escaparse de ese mar. Y quedan hundidos todos en el agua y el pueblo celebra. Este acontecimiento fue legendario y de hecho todavía hoy se sigue contando de esta manera. Hay un canto de alabanza de Moisés y de María que lo pueden leer y es hermoso. Pero saliendo de allí, del Mar Rojo, después de haber visto todo el poder, la primera gran estación en su camino hacia el monte de Dios fue Mara. Mara que significa amargura, ellos le ponen ese nombre, le pongo como nombre amargura porque es un lugar de aguas amargas. De hecho, hoy los beduinos siguen reconociendo este lugar, aguas muy saladas, aguas que no se pueden tomar. Y
Dios le dice, bueno, ahí hay un tronco, échaselo. No es que haya troncos que puedan endulzar agua, porque de hecho eso no es así, ya lo sabemos. Pero algo milagroso sucedió y Dios se tenía que presentar a ellos como un Dios que le iba a proveer de sus necesidades en el desierto. Ahora ellos iban a aparecer en el desierto y dice, bueno, y tenían un montón de cosas en la cabeza, cómo iban a resolver. Y lo primero, Dios se les presenta en este incidente como su médico, como el Dios que los sanaba de toda enfermedad. Dijo, yo soy Jehová, tu sanador, y aprovecha para darle ordenanzas e instrucciones, leyes, toda la ley que después tenemos relatada más adelante, Dios ya le empieza a dar a partir de acá. Y les da ordenanzas y se les presenta como su médico. Salen de allí y Dios los lleva hasta Elim, un lugar donde hay palmeras, donde hay provisión, donde hay abundancia. Allá en Elim no tienen necesidad de clamar a Dios, ahí Dios les da 70 palmeras y abundancia de agua. Pero en la marcha empiezan a caminar, parten de Elim, capítulo 16, y se encuentran ahí en el desierto, ¿no? Y allí el pueblo comienza a tener sed. Y otra vez la murmuración en el pueblo de Dios. Versículo 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón. Por tercera vez tenemos al pueblo de Dios murmurando contra Moisés. Y dicen, ojalá hubiéramos muerto de mano de Jehová en la tierra de Egipto. Y es muy fuerte lo que dicen, porque ellos hubiesen preferido morir por mano de Jehová. No dicen morir por mano de los egipcios, morir por mano de Jehová. En otras palabras, le están diciendo al Dios del pacto, no queremos tu pacto o no valoramos tu pacto. Y empiezan a pensar en las ollas de carne. Es interesante cómo el dolor de la angustia sufrida en Egipto se fue tan rápido. Y ahora empiezan a recordar las pequeñas cosas buenas que tenían en Egipto. Cuando las circunstancias se ponen difíciles en el lugar donde estamos, tendemos a sobrevalorar tiempos pasados. Y en los tiempos pasados nos recordamos las cosas buenas que vivimos y no nos acordamos de las cosas malas. Entonces pensamos, como dice el autor de Eclesiastés, que todo tiempo pasado fue mejor. Porque tendemos a recordar las cosas buenas que nos pasaron y no las cosas malas quizás. Y ellos empezaron a pensar en las ollas de carne que habían comido en Egipto, pero ¿y todos los capataces y los golpes en la espalda? Y la servidumbre y el clamor a Dios, eso parecía no existir. Y Dios allí les responde y les da el maná. Y el maná es un pan extraño. Hay quienes asociaron al maná con el maná de tamarisco, un pan muy parecido al maná que caía de un árbol y que está en esa zona, en esa misma época en la cual empieza a caer. Pero este pan era un poco más distinto. Porque el pan no solamente era parecido al maná de tamarisco que los beduinos hoy todavía siguen encontrando en esa zona. Porque Dios le dio el maná a Israel, no solamente en esa época del año, sino se lo dio durante todo el año y en una cantidad que sirvió para satisfacer las necesidades de todos. Ahora hay un punto que nosotros podemos tener en cuenta. Ellos salieron de Egipto con alimento que probablemente en este mes que había pasado ya lo habían consumido. Pero ellos también tenían ganado, tenían ovejas, tenían vacas, tenían que comer. Ahora, ellos no vivieron exclusivamente de maná, ni se vistieron exclusivamente con la ropa con la que salieron de Egipto. El maná sirvió para suplir cualquier deficiencia que pudiesen llegar a tener. Ellos con el maná tenían satisfecha su necesidad básica. O sea, no necesitaban otra cosa más que el maná, pero tenían otros alimentos. Y de hecho podían haber comprado, porque había mercaderes en el desierto que transitaban, pero Dios con esto suplió toda necesidad. Pero el maná es extraordinario, porque ellos el maná tienen que salir a buscarlo de mañana, todas las mañanas. Tienen que renovar su esperanza y su confianza en Dios cada día. Dependen de la misericordia y de la gracia de Dios cada mañana. Porque si una mañana ellos no reciben maná, no comen. De hecho, Dios le dice, no podés
retener hasta el día siguiente, no pueden guardar para 2 días. Con relación al sábado todavía no había una ordenanza y Dios aprovechó la ordenanza del maná para empezar a establecer las características del sabbat y que los sábados ellos había actividades que no podían hacer, como por ejemplo no podían recoger maná. Y ahora ellos tenían que reconocer la fe en Dios cada mañana. Porque si Dios no era fiel esta mañana no había que comer. O podrían haber que comer. Entonces el maná es un pan de aflicción, un pan que se come mientras dura la preparación, mientras dura el desierto. Porque cuando ellos llegan a la tierra prometida, lo vemos ahí en Josué, ellos dicen que el día que comieron del fruto de la tierra ya no hubo más maná. El maná sirve para alimentarnos mientras estamos en el desierto. El maná es el pan del cielo, es eso que Dios nos da en abundancia para que tengamos para qué comer todos los días. Y Dios le dio ese maná. Y el capítulo 17 nos cuenta que el pueblo otra vez volvió a murmurar porque ahora no tenían agua. Y Dios les proveyó de agua de una manera extraordinaria. Moisés golpeó la roca por primera vez. La roca es Cristo, dice el Nuevo Testamento. Y si Cristo es la roca, a Cristo se lo golpea una sola vez. Por eso no se lo puede golpear 2 veces y salir indemne, ¿no? Y Moisés golpeó la roca delante de los ancianos, como para que los ancianos vieran que esto era realmente obra de parte de Dios. Y Dios proveyó ese agua abundante contra una queja, una murmuración más del pueblo de Dios. Acto seguido tenemos la guerra con Amalek. Guerra con Amalek, de la cual mucho hemos hablado y mucho se ha hablado de esto de Moisés levantando sus manos allí en la montaña con Aarón y Hur. Es la primera vez que aparece Josué, nombrado específicamente como Josué. Josué sale a la guerra, es la primera vez que lo vemos a un Josué en un papel preponderante, ahí peleando la batalla del pueblo de Dios. Y evidentemente la señal de Moisés levantando en sus manos la vara y cansándose no era una cuestión de darle ánimo a la gente, porque ellos estaban en una batalla, no es que estaban viendo a Moisés. Moisés estaba levantándole las manos a Dios y la enseñanza era esta: en medio de una batalla contra Amalek, ellos no iban a poder tener victoria si no mantenían una oración y una confianza en Dios. Amalek era descendiente también de los patriarcas. Y Amalek representa el primer choque del pueblo de Dios con los poderes del enemigo. Y como primera batalla, Dios tenía que demostrarles que solamente se obtiene una victoria por la confianza y la fe en Dios. Solamente hay victoria si mantenemos la confianza y la fe en Dios. Solamente levantando nuestras manos a Dios en actitud de oración vamos a tener victoria. Y eso tenía que quedar como una norma para siempre escrita en los libros, como dice la palabra. Para siempre. Porque eso era la clave de todas las victorias que ellos iban a tener. Si hubiesen aprendido la lección que en Dios hay victoria frente a cualquier enemigo, no hubiesen dudado en las puertas de la tierra prometida. Y Amalek, por haber hecho lo que hizo, haberlos atacado por la retaguardia, en un momento en el cual el pueblo de Dios estaba lejos de la tierra de Amalek, entonces Amalek es condenado al exterminio. Y Amalek va a generar problemas a Israel durante mucho tiempo. Incluso los descendientes de Amalek lo vamos a encontrar en el libro de Esther, peleando y decidiendo la muerte de todo el pueblo de Dios. Capítulo 18. Nos encontramos con Jetro volviendo, ¿no? Y estableciendo jueces con el pueblo de Dios, hecho que lo vamos a conversar en alguna otra oportunidad, estableciendo jueces, y lo vamos a comparar con la elección de los ancianos un año después. La semana que viene, en la clase de la semana que viene, ya vamos a estar hablando de Israel llegando a Horeb, monte de Dios, y encontrándose con Dios, y encontrando la verdad y la vida y los mandamientos de Dios en ese monte.